Capítulo 16. La fe victoriosa. Naturaleza y necesidad de la fe verdadera. ¿Cómo se define la fe? Hebreos 11:1. La fe es garantía de lo que se espera, la prueba de las realidades que no se ven. Pregunta 2. ¿Cuán necesaria es la fe? Hebreos 11:6. Sin fe es imposible agradar a Dios. Pregunta 3. ¿Es la fe mero reconocimiento de las verdades divinas? Santiago 2:19. Tú crees que Dios es uno. Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Pregunta 4. ¿Qué se requiere además de una creencia en la existencia de Dios? Hebreos 11:6. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Pregunta 5. ¿Qué es necesario para que la predicación del Evangelio sea provechosa? Hebreos 4:2. Porque también a nosotros se nos ha anunciado las buenas nuevas, como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pregunta 6. ¿Cuál es la naturaleza de todo acto o servicio realizado sin fe? Romanos 14:23. Todo lo que no proviene de fe es pecado. La fuente, centro y base de la fe. Pregunta 1. ¿De quién procede la fe? Romanos 12:3. Conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Pregunta 2. ¿Para qué resucitó Dios a Cristo de entre los muertos? Primera de Pedro 1:21. Mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Pregunta 3. ¿Cuál es la relación de Cristo con la fe? Hebreos 12:2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Pregunta 4. ¿Cuál es el fundamento de la fe? Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pregunta 5. ¿Qué principio es la fuerza impulsora de la fe genuina? Gálatas 5:6. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Pregunta 6. ¿De qué es fruto la fe? Gálatas 5:22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe. Frutos de la fe. Pregunta 1. ¿Qué relación tiene la fe con el conocimiento? Hebreos 11:3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Pregunta 2. ¿Mediante qué cosa se ponía de manifiesto la fe viva en la iglesia primitiva? Primera de Tesalonicenses 1:3. Acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor. Pregunta 3. ¿Cómo muestra la conducta de Abraham que la obediencia y la fe son inseparables? Hebreos 11:8. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Pregunta 4. ¿Con qué pues está unida la fe de Jesús? Apocalipsis 14:12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Pregunta 5. ¿En qué otra declaración se recalca la misma verdad? Santiago 2:20. Mas, ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Pregunta 6. ¿Cómo se perfecciona la fe? Santiago 2:22.
¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Otras observaciones. Pregunta 1. ¿Qué resulta cuando la fe se pone a prueba? Santiago 1:3. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Pregunta 2. ¿Qué relación con Dios se establece por la fe? Gálatas 3:26. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Pregunta 3. ¿Cómo caminan los hijos de Dios? Segunda de Corintios 5:7. Porque por fe andamos, no por vista. Pregunta 4. ¿Bajo qué condición puede uno esperar respuesta a la oración? Santiago 1:6. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda de la mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Pregunta 5. ¿Con qué partes de la antigua armadura se compara la fe? Efesios 6:16. Sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos del fuego del enemigo. Pregunta 6. ¿Qué capítulo de la Biblia se dedica a la fe? El capítulo 11 de Hebreos y el versículo 33 al 38. Pregunta 7. ¿Qué nos da la victoria en nuestros conflictos con el mundo? Primera de Juan 5:4. Esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Pregunta 8. ¿Cuál es el propósito final de la fe? Primera de Pedro 1:9. Obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas.